pesos de cemento. Así, qué bien. Marden, todavía no, todavía no. Ah, eres soltero, Marden. Eres soltero, Marden. Excuse, eres padre. Sí, claro, tengo 2 hijos preciosos, amados, benditos. Sí, testigo de Jehová. Ah, testigo de Jehová. Aquí hay testigo de Jehová. Pero yo no soy romana católica. Y Fernando, ¿no? Feliz Día del Padre. Divorciado hace 14 años. Soy separada, ¿cuántos años? 25 años. Soy soltero. Ah, oh, vale, Martin. Solo Fernan, feliz Día del Padre. ¿Cuántos años tienes, Martin? ¿Cuántos años tienes, Martin? ¿Quieres o novia? Yo no soy testigo de Jehová. Mi mamá sí era testigo de Jehová. 46 años. ¿Por qué no casar? No tienes. ¿Por qué no está casada, Martin? May problema kayata sa utak. Mga langga na sana kayo. No soy testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Fernan. Soy langga. Siguro may problema sa utak yan kaya ganyan. I'm here pa. Entonces, vengas para cada una vez no hay estoy hijos como te digo. Una doctora y el otro chief pin international. Oh, wow. Nanood ako kalibre ng hearing. O sige. Entrando en calle Josefa Valcárcel 152. Doktora daw. Uy, si Fernan. Dito na ako. Si Fernan, doktora daw yung kanyang anak na panganay. Tapos yung pangalawa naman, Chief International. Oh, congratulations. Congratulations. My celebration. O sige na, ay magbabay na ako. Hindi na nauubusan si Remulla ng palusot. Yo estoy solo porque te estoy esperando. Ati hace tiempo estoy dedo vengas. Ay nako. Naghihintay daw si Fernan sa akin. Fernan. O sige na, may ingay. Langga de electricidad. Vale. Bueno, me voy a terminar mi vivo ya. Hasta mañana a los 2. Me voy. Estoy en el metro ya. Aquí el metro no tienes cobertura muy bien. Por eso me voy a bye ya, ¿vale? Hasta mañana los Martin y Fernan y mga langga. Hasta mañana. See you tomorrow. Bye-bye langga. Ingat. Bye-bye mga langga. Que todos acaben en tu trabajo. Gracias, Marty. Gracias, Fernan. Hasta mañana. Un beso a todos. Bye-bye.
Bye-bye.